Siempre. Entonces, yo quiero hoy hablar con ustedes acerca de este tema, hermanos, despertando lo que Dios ya derramó en nosotros. Mire, es tremendo, pero usted no lo sabe, hoy se va a enterar de que en su vida, desde el momento que usted se entregó a Cristo, Dios derramó muchas bendiciones sobre su vida. Pero el asunto es de que muchas de esas bendiciones están dormidas. O podríamos decir, desde el momento en que usted entró a la tierra, Dios derramó bendiciones sobre su vida. Entonces, ahora miren, hermanos, lo que nosotros tenemos que entender es cómo Dios trabaja o qué hace Dios para que nosotros seamos activados nuevamente en lo que Él ya derramó en nosotros. Fíjese, es tremendo, pero podríamos decir, hermanos, de que cuando el Espíritu Santo se derramó en el día de Pentecostés, fíjese, lo que ahí se hizo fue una activación del derramamiento de Dios, pero activando nuevas lenguas en la boca de cada uno. Usted va a decir, hermano, no vinieron del cielo esas nuevas lenguas, vino del cielo el poder de activar. Pero el lenguaje nosotros ya lo teníamos. Entonces, ahora lo que nosotros necesitamos entender esta noche es que nosotros tenemos muchas cosas que Dios ha derramado sobre nosotros. Ahora lo que tenemos que entender es cómo despertar eso que ya derramó el Señor en nosotros. Fíjese, es ahí donde tenemos que llegar, porque si usted para todo va a decir, pastor, póngame las manos para que yo reciba el Espíritu Santo, yo le voy a decir, ya lo tiene, nada más hay que activarlo en su vida, porque eso fue lo que hicieron los apóstoles cuando impusieron manos sobre muchos hermanos. Entonces, mire, quiero empezar con el primer punto, Génesis 28, 16 y 17. Dice la Biblia, despertó Jacob de su sueño y dijo, pero mire, hermano, ¿de dónde despertó? De su sueño. Entonces quiere decir que muchas veces uno está dormido, hermanos, sin entender qué es lo que uno ya tiene. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es despertar a entender qué es lo que ya tenemos. Despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Usted va a decir, hermano, hay lugares que Dios bendice, hay lugares que Dios santifica, hay lugares donde Dios manifiesta su presencia. Y entonces nosotros lo que debemos de entender es por qué Dios, fíjese, por qué Jacob dice, ciertamente Dios estaba en este lugar y yo no lo sabía. ¿Por qué, hermano? Porque Jacob lo que hizo en ese lugar fue dormir. Entonces podríamos decir que hay lugares de Dios, hermano. Y lo que los cristianos hacemos en esos lugares muchas veces es dormir. Entonces lo que Dios quería era que Jacob despertara de su sueño para que entendiera qué es lo que pasaba ahí. Entonces él empezó a ver, cuando él despertó, hermanos, empezó a ver ángeles que subían y ángeles que bajaban. Y dice la Biblia, y lo final de la escalera estaba Dios. Entonces para él fue algo conmovedor despertar y ver a Dios. Y no solo ver a Dios, ver ángeles. Entonces, hermanos, cuando él despertó, fíjense que esto es algo que yo quiero que usted pueda recibir hoy y que espero en el Señor que lo reciba en su espíritu. Porque muchas veces, hermanos, somos muy carnales y cuesta que la administración nos entre y que la revelación nos llegue y que la unción nos caiga. Fíjese que es tremendo, porque, hermanos, yo ya lo he experimentado, que cuando el Señor nos despierta a una administración, nos empieza a hablar y hablar y hablar, hermanos, nos empieza a dar palabra, y decimos, no, hombre, qué bonito es escudriñar las escrituras así, qué bonito es hacer un tema de esa forma, que Dios le está hablando a uno. Quiere decir que Dios ya lo despertó a uno para que uno ministre la palabra que Dios quiere.
Entonces lo mismo aquí Jacob despierta y hermanos, ¿qué es lo que hace? Inspirado por Dios, va y agarra una piedra, la que le sirvió de cabecera, y la ungió y llamó a aquel lugar, dice, Betel, aunque antes su nombre, dice, era Luz. Quiere decir que de todas formas en ese lugar Dios se manifestaba. Pero mire, lo más tremendo de esto, dice que le puso a aquel lugar Betel, porque dice que él estaba conmovido y dijo, cuán imponente es este lugar. Oiga, hermano, para que uno diga este lugar qué imponente es que ahí hay un mover pero fuerte, hay una presencia pero grande. Entonces esto es lo que experimenta Jacob, hermanos, y cuando él dice esto no es más que casa de Dios y puerta del cielo, quiere decir que él encontró la puerta dimensional para entrar al cielo en ese lugar. Y usted dijera, ah, qué bonito si nosotros encontráramos así las puertas dimensionales, hermano, y estemos viendo ángeles subir y ángeles bajar, decir, híjole, eso es un misterio, es una bendición poder encontrar las puertas dimensionales para entrar al cielo. No vaya a creer usted que nada más como los cohetes, ¿verdad? Se va para arriba y ya entró. No, hermanos. Entonces aquí es donde ahora nosotros podemos decir que fíjense que yo estaba predicando apenas un tema donde yo hablaba sobre lo que el amor puede hacer. Y Abraham le decía a Dios, si hubiera en ese lugar 50 justos, ¿no perdonarías el lugar por amor a los 50? Y dice Dios, claro que perdonaría al lugar, oiga, al lugar. Y es aquí donde nosotros tenemos que entender que el lugar donde nos reunimos tiene mucho que ver, hermano. ¿No perdonarás al lugar por amor a ellos? Entonces quiere decir que hay lugares que Dios los perdona, porque ahí van a estar sus hijos. Entonces el lugar se vuelve imponente, hermano, porque ahí va a haber una administración de Dios. Pero Abraham se dio cuenta y dijo, ¿y si no hay 50? Le dijo, ¿no la perdonarías por amor a los 40? Claro que la perdonaría por amor a los 40 y por amor a ellos. Hermanos, el asunto es de que Sodoma terminó siendo destruida porque no habían ni 40, no habían ni 50, ni 40, ni 20, hermanos. Y entonces Dios la destruye, ya no la perdona por amor a los que ahí hubiese, porque no había la cantidad suficiente. El lugar era un lugar de mucha perversidad. Entonces ahora nosotros podemos decir, hermanos, de que los lugares se vuelven imponentes cuando nosotros despertamos a entender cuál es la administración y el poder que hay en el lugar. Entonces miren, cuando dice esto Jacob es tremendo porque él quedó conmovido. Ahora se imagina usted cómo usted tal vez viene a la iglesia así decaído, como sintiéndose muy cansado, como con sueño. A veces yo los observo cuando llegan, hermano. Unos llegan así, sin ganas llegan, hermanos. Si usted sabe que un lugar es imponente, ¿cómo llegaría? Con entusiasmo, con alegría. Es como un ejemplo, ¿no? Si uno de sus hijos se va a graduar, no, usted no va a llegar así, no, usted llega corriendo y muy bien vestido y toda la cosa. Y a la iglesia, hermano, trae las camisas más viejas, la ropa más vieja trae a la iglesia, ¿verdad? Como que viene a hacer talacha, hermano. Así llegan algunos cristianos, como que ese modismo lo han agarrado, pero ¿sabe qué es un modismo del mundo? Cuando usted viene a la presencia de Dios, si usted ya despertó, usted dice, no, voy a llegar lo mejor que se pueda, arreglado, presentable, y me echo un baño y le ponemos gozo a este cuerpo, le ponemos devoción, le ponemos alegría, hermano. ¿Por qué? Porque sabemos a dónde vamos a llegar, qué es lo que hay donde vamos a llegar. Entonces, hermanos, quiere decir que vamos con entendimiento al lugar donde tenemos la reunión. Vamos con alegría porque sabemos que vamos a presentarnos delante de Dios. Eso, ¿sabe cómo se le llama eso? Se le llama despertar.
a llegar a la casa del Señor. Yo digo, hermanos, los hermanos si pudieran llegarían con una chancla rota, ¿verdad, hermanos? Y dándole vuelo ahí, ¿verdad? A la hora de la llegada del culto. Sino, hermano, ¿a dónde llegó usted, hermano? No dice la Biblia. David dijo, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, porque ahí Jehová envía bendición y vida eterna. Entonces quiere decir que cuando se habla algo, debe de, hermanos, uno entender que debe motivarse a la persona para que entienda a dónde va, a qué va, qué va a hacer. Entonces tiene que haber una preparación, ¿sí o no? Entonces Dios prepara a Jacob, hermanos, para su viaje, para que no fuera con desánimo, porque fíjense que él se atrevió a decirle a Dios, si tú me das calzado, me das vestido, me das pan, Señor, para este viaje, yo el diezmo de todo apartaré para ti, le dice. Pero, hermanos, el asunto es de que Dios lo tuvo que motivar en su viaje, Dios lo tuvo que fortalecer, Dios lo tuvo que animar, hermanos. Quiere decir que cuando tenemos una revelación ya no somos los mismos. Cuando tenemos una ministración de la presencia de Dios, no nos amanece igual que todos los días. Amanecemos contentos y decimos, ay, hasta descansado amanecí hoy. Qué bendición, hermano, mire qué bonito. Yo cuando me despierta el Señor temprano, yo digo, aleluya, ya no se puede estar en la cama, ya me despertó el Señor, ya tengo que pararme a orar, a buscar su presencia. Entonces es otra la condición de vida en la cual nosotros nos despertamos. Entonces mire, el tema de hoy es ese: ¿despertando a qué? A ver, ¿despertando a qué? Solo aquí se oye que hablan ustedes, hermanos. Comieron la lengua a los ratones y le entregaron los dientes a los ratones también. ¿Despertando a qué, hermanos? Fíjense qué importante es que entendamos a qué tenemos que ser despertados. Mire, según de Crónicas 36:22 dice: mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, ¿qué dice? Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino. ¿Y sabe qué hizo pregonar, hermano? Que Dios le había despertado el espíritu a él para que construyera el templo. Miren lo que, un despertar del espíritu para llevar a cabo una misión. Entonces, y lo hizo pregonar, dice, de palabra y por escrito. Y esto para que se cumpliera la palabra, hermanos, que el Señor está dando, de que el Señor nos va a despertar. Entonces, cuando Dios lo despierta a uno, hermanos, uno ya no tiene que ser igual, uno tiene que tener más actividad en su vida. Y debemos de ser diferentes, hermanos. Ese cristianismo donde casi hay que forzar a los cristianos, ¿verdad?, para que lleguen a la iglesia, casi hay que empujarlos, hermanos. La Biblia dice que a empujones los llevemos, hermanos, dicen unos. Hermanos, es tremendo porque no es la forma adecuada. Lo que Dios espera es que su pueblo se le ofrezca voluntariamente, y voluntariamente, pero no sin ganas, hermano. Voluntariamente, con alegría, con entusiasmo, con devoción, hermanos, una entrega donde usted entiende que Dios ha despertado su espíritu. Miren, lo primero que Dios despierta, dice, en nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque la obra de Dios se hace con el espíritu. No dice su palabra, no es con espadas ni es con ejércitos, sino, como dice el Señor, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor Jehová de los ejércitos. Entonces, hermanos, nuestro espíritu tiene que despertar primero. Y cuando Dios despierta primero nuestro espíritu, después se lanza el alma, fíjense. Y después se lanza al cuerpo, porque 1 Tesalonicenses 5:23 dice: y el Dios de paz, dice, os santifique por completo, dice, espíritu, dice, alma y cuerpo. Ese es un despertar a la santidad.
Pero para que nosotros despertemos a la santidad, Dios tiene que despertar nuestro espíritu. Óiganlo bien, hermanos. Hoy se van a ganar la lotería ustedes, ¿eh? Mire, hasta ahí sí dijeron amén, mire, hermano. Hoy le va a dar al gordo usted, hermano. No sé cuál de todos los gordos, ¿verdad? Pero le va a dar al gordo hoy. Hermano, es que es tremendo entender cómo a veces despertamos a otras cosas materiales, pero a las espirituales no se despierta tan fácilmente si Dios no despierta primero nuestro espíritu. Ese es el primer punto. Entonces, cuando nuestro espíritu despierta, hermanos, despertamos en varias actividades y despertamos a ministrar, hermanos, con poder. Fíjense que es tremendo porque ministramos, hermanos, en un despertar de los dones. Porque eso es lo que el Espíritu hace. Nos va a activar. ¿Qué hizo en el día de Pentecostés? Los activó en los dones, hermanos. Y empezaron a hablar en diferentes lenguas, en diferentes idiomas. Entonces quiere decir que es un despertar a la administración del Espíritu, activando dones. Entonces la iglesia tiene que estar enriquecida, tiene que estar siendo ministrada con los dones del Espíritu Santo, no solo con un don, hermano. Sí, porque muchas veces le ponemos el énfasis solo a profetizar, ¿verdad? Y Pablo decía: yo les muestro un camino mejor. Pero, hermanos, no solo está el don de profecía, está el don de hacer milagros, está el don de sanidades, hermanos, son varios los dones. Entonces nosotros, por eso es que Dios tiene que despertar nuestro espíritu, porque la iglesia tiene que estar siendo ministrada constantemente, y no solo con un don, sino con la diversidad de dones que hay. Entonces, cuando nosotros ministremos en los dones, van a decir: qué tremendo, hermanos. Hoy se levantó un hombre. Fíjense, en la iglesia donde yo me congregué en Estados Unidos, llegó un hombre ya cuando el culto estaba terminando, hermano, y se metió y dijo: yo vengo aquí ahora para que los enfermos sean sanados, dijo. Y no dijo ni con permiso, pastor, hermano. Gente que no está enseñada a reconocer autoridad y pedir permiso. Yo vengo aquí a sanar a los enfermos. Y había un muchacho como de 14 años que se había fracturado su pierna. Le dijo: tú, le dijo, deja las muletas ahí, ven, le dijo. Dejó las muletas y se echó a caminar, hermano, con la pierna enyesada. Y dijo: quítenle ese yeso. Dijo: él ya no tiene nada. Y el muchacho pues dijo: sí, ya no me duele nada, y que le quitaran el yeso. Y hermano, y así usted, hermana, venga para acá, usted tiene tal cosa, hoy ya la sanó el Señor. Ni siquiera, hermano, empezó a decir: ahora reciban sanidad los enfermos, ahora se va esto, se va lo... Nada, hermano. Así nada más, usted fue, venga para acá, pum, está sano de esto otro que tenías. Diciendo: qué bárbaro. Entonces uno se queda asombrado de eso, ¿no? Mire qué importante que uno despierte al despertar del Espíritu y a la activación de los dones. Que usted diga: Señor mi Dios. Yo, mire, hermano, yo estaba en una iglesia que ahí a cada rato invitaban predicadores. El pastor cae solo sentado viendo, y allá, yo creo que en el mes una vez tal vez predicaba. Y hermano, y oigo a un hombre predicar, hermano, y el Señor dice su palabra, y predicando. De repente dice: mire, hermano, por allá está una hermana hermana, usted está enferma de tal cosa, venga para acá, Dios la va a sanar hoy. Hermano, tú estás enfermo del hígado, ven para acá. Hermano, y no solo eso, era pastor y traía otros dones más activos en su vida. Entonces uno dice: qué bonito. Yo le soy sincero, cuando yo lo vi, yo dije: qué bonito ministerio del hermano, predica bonito, dije yo, y Dios lo usa con 2 dones o 3 ahí. Dije: qué bárbaro, qué hermoso. Pero eso es cuando nosotros somos despertados en nuestro espíritu. Cuando no despertamos al espíritu, hermano, usted viene, se sienta en la iglesia, y si puede se echa un pestañazo, ¿verdad? Pero mire, lo tremendo es de que si usted se duerme, puede hacer que Dios lo despierte en una de esas y ya nunca se vuelva a dormir. Porque ese es el plan de Dios: despertar a los que están dormidos para que ya no se vuelvan a dormir. Entonces, mire, un ejemplo.
Bueno, no me quiero adelantar al tema, pero voy en los puntos poco a poco. Entonces, cuando hablamos de despertar en el Espíritu, hermanos, es despertar a ser usados por Dios. ¿Usted quiere que Dios lo use? Pues eso es importante. Si queremos que Dios nos use, el Espíritu Santo nos va a dar guianza. El Señor dijo, tomará de lo mío y se los hará saber. Él lo guiará, dijo, a toda verdad y a toda justicia. Entonces, hermanas, mire, hay cristianos que piden guianza y eso es bonito, pedir guianza. Señor, quiero hacer tales cosas, pero no lo quiero hacer sin tu permiso. Quiero que tú me guíes, Padre. Quiero que tú me digas cómo hacerle. Mire, hermano, yo así vivo. Señor, por favor, háblame. Yo quiero que me hables para que las cosas sean de bendición, Padre. Y el asunto es, hermanos, de que hay cristianos que no. Usted los ve que van para un lado, van para otro y para otro, y no tienen guianza del Señor, hermano. ¿Cómo le llama la Biblia a esos que son así? Nubes sin agua. Nubes sin agua porque no consultan a la palabra, no consultan al Espíritu Santo, no le consultan a Jesucristo. Señor, ¿me das permiso? ¿Puedo hacer tal cosa? No, hermano, no hacen nada. Entonces, si Dios despierta nuestro espíritu, es para que nosotros seamos guiados por el Espíritu. ¿No dice la Biblia que el Espíritu nos guiará a toda verdad y a toda justicia? Entonces, hermanos, si el Espíritu está dormido, la persona se va a mover como nube sin agua, sin la guianza espiritual, sin actividad de dones. Sí, mire, hermano, quiero comentarles algo. Ustedes anhelen los dones del Señor, los dones del Espíritu Santo, pero pídanle al Espíritu Santo que les dé la inspiración para hacer las cosas y que les dé la inspiración para tener la seguridad de que ustedes tienen ese don. Y si no lo tienen, pues pídanlo. Y al entender que ya lo tienen, entonces díganle, dame la seguridad que me estás hablando y que voy a hablar de parte tuya, que lo que voy a decir va a ser acertado y confirmado a la vez. Porque mire, hermano, los dones eso tienen, que deben de recibir confirmación de lo que están haciendo, cómo se están manifestando. Porque si solo, hermanos, hacemos ruido y no hay confirmación, entonces es algo de nosotros nada más. No es algo que viene de Dios, algo de nosotros. ¿Qué le dije? Que anhelemos los dones, ¿verdad? Cuando ya el Espíritu Santo ya lo despertó Dios, entonces nosotros podemos tener varios dones, no uno, varios. Entonces ahí es donde nosotros vamos a entender qué hermoso es que el Espíritu Santo ya despertó en nosotros, porque el Espíritu por el pecado se duerme y ya no hay actividad espiritual en nosotros, sino actividad almática o actividad carnal. Entonces, para que eso no nos pase, nosotros debemos llevar una vida devocional todos los días. A tal hora empiezan mis actividades, yo me paro antes a clamar a Dios, antes a buscar su rostro. ¿Para qué? Para que el Señor me llene con su presencia y que con solo que yo levante la mano empiezan a haber milagros. Oye, hermano, eso es bonito, que uno le haga así, mire, pero no como aquellos fantoches, ¿verdad? Que me acuerdo que a uno me tuve que poner yo así y me dijo, no te pongas así, no, me vas a tirarle. Como dicen guardia, ¿verdad? Me quería tirar y me hacía así, mire, entonces tenía mi tranca puesta yo por atrás y me empujaba así. Y yo le decía, es que no se trata que tú me tires, le digo yo. Se trata de que el Espíritu Santo me llene. Si tú traes una manifestación del Espíritu Santo, no le dobles la cabeza a la gente así, hermano. O hay hermanos que ven, vamos a orar por los hermanos, y le ponen la mano a los hermanos, y el hermano está así, mire. Y de la imposición que le dan, hermano, que no trae unción sino fuerza, ya lo llevan así, mire, o si no de lado, ¿verdad? Y dice el hermano, me torcieron el cuello, qué duro me agarraron los hermanos. Hermanos, esa no es una administración del Espíritu Santo. Si usted trae poder de Dios, con solo que le haga suavecito así, mire, la persona empieza a llorar.
y empieza a recibir, y usted en sus manos empieza a sentir qué hay en esa vida. Mire, hermanos, tremendo eso. Los sensores espirituales que tenemos, que sentimos lo que hay en la vida de la persona, y entonces empezamos a dar palabra, hermanos. Mire, empezamos a dar palabra. Esto dice el Señor, pero hoy dice el Señor, traigo cosas grandes a tu vida. Y dice la persona, más se quebranta delante de Dios, porque el que está ministrando, porque su espíritu ya fue despertado, hermano, está ministrando dones con poder. Mire qué hermoso, ¿verdad, hermano? ¿Usted quiere dones o no quiere? Usted pídaselos al Señor. Despertó el espíritu del rey de Siria. Las evidencias de un espíritu despierto, hermano. Mire, evidencias de un espíritu despierto. Tiene sensibilidad a Dios. ¿Qué más? Discernimiento espiritual. ¿Qué más tiene? Convicción de pecado. ¿Qué más tiene? Hambre por la palabra. ¿Qué más? Capacidad de oír la voz divina. Mire qué importante, hermano. Mire, nadie se siente atacado cuando estamos predicando. El propósito es ministrarlo de parte de Dios. Que usted no diga, ay, por mí están diciendo eso. No, hermano, no. Tenemos que enseñar. Y que usted entienda de que todos necesitamos ser capacitados. Mire, sensibilidad a Dios. Ah, qué bonito, hermano. Que somos sensibles a su presencia. Fíjese, dos puntos a comparar. Uno, Moisés en el monte donde está la presencia de Dios. Uno donde no está la presencia de Dios. Y empiezan a gritar, hermanos, y a cortarse con cuchillos. Y el profeta le dice, grítenle porque seguro va de viaje. O despiértenlo. Mire, hermano, lo que le dijo el profeta Elías. O despiértenlos porque seguro está dormido, les dice. Que su Dios de ellos estaba dormido. Y por más que se cortaban con cuchillos los brazos, hermanos, no había ninguna respuesta. Y vemos nosotros a Moisés en el monte de Dios, hermanos. Se acerca y queda impactado porque ahí estaba Dios. Pero hay otro más. Lugares sensibles donde uno puede ser sensible a la presencia de Dios y donde no se es sensible. Cuando el Señor llega a Jerusalén, oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados, cuántas veces te quise juntar como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. Le dice, entonces empezó a llorar el Señor sobre Jerusalén. ¿Y qué le dice? Por cuanto no entendiste el tiempo de tu visitación, le dice, este lugar quedará como un muladar. Miren, hermano, no ser sensibles a la presencia de Dios es peligroso, porque nos puede venir juicio por no entender que ahí está Dios, pero como no estamos sensibles a su presencia, ese es otro problema. Por eso es que nosotros tenemos que decirle, Señor, quita toda dureza en mi vida, Padre, que yo pueda sentir cuando tú nos estás visitando, que yo pueda oír cuando tú nos estás hablando, porque ahí dice también, hermano, capacidad de oír la voz divina. Mire qué tremendo. Es tan bonito, hermanos, cuando uno oye la voz de Dios, que uno dice, ya me habló el Señor. Gracias, Padre. Se siente uno seguro, hermano. Se siente uno tranquilo, con paz, se siente uno confortado. Y seguro es lo más importante. Se siente uno seguro, hermano. Entonces, miren, es importante por eso que nosotros entendamos cuáles son las evidencias de que ya despertó nuestro espíritu. Si nuestro espíritu no ha despertado, entonces no vamos a ser sensibles a Dios. ¿Qué más? No vamos a tener discernimiento espiritual. ¿Qué más? No vamos a tener convicción de pecado. ¿Qué más? No vamos a tener hambre por la palabra. No vamos a tener capacidad de oír la voz divina. Pero si nuestro espíritu ya despertó, entonces vamos a tener sensibilidad a Dios. Y vamos a decir, aquí está Dios. Fíjense, hermanos, que por eso es tan importante que nosotros nos consagremos y le pidamos a Dios que el lugar donde nos reunimos sea consagrado.
Mire, cuando estábamos allá en la calle de la estación, yo me acuerdo que me había ido a Estados Unidos y regresé. Cuando iba entrando, hermano, llegando a la puerta, se sentía una presencia bonita. Se me llenaron mis ojos de lágrimas y dije, gracias, Señor, porque tu presencia está con nosotros. Mire, es bonito que nosotros, al ser sensibles, entendamos que Dios está con nosotros. Sí, hermano, porque muchos lugares se han vuelto lugares religiosos nada más, lugares de tradiciones y de costumbres. Y realmente, hermanos, no nos apeguemos a eso. Apeguémonos a entender que Dios esté con nosotros y a oír su voz. Mire, yo he puesto como un plan allá con la hermana Manuela, no de decirles a todos los de la iglesia, hermano, todos los quiero allá, forzados, a todos los quiero. Se llena el lugar y hasta en la calle habrían, hermano. Pero ¿por qué no lo hago? Porque el Señor me ha puesto el sentir, no, tienes que ganar almas, tienes que rescatar al perdido. Entonces, mire, hemos ministrado tanta gente ahí en la calle, hermanos, que yo siento necesidad de irlos a buscar. Siento necesidad de irlos a buscar y orar por ellos. Porque algunos son sicarios, otros son adictos, otros son narcotraficantes, otros son borrachos, puros de esos, hermanos, puras fichitas. Entonces, mire, qué tremendo, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a sentir necesidad por buscar al perdido? Si llenamos el lugar con los hermanos, ahí está, ¿para qué queremos más? No, la visión nuestra debe ser rescatar al perdido. Sentir necesidad de buscarlos y de traerlos al redil, hermano. Entonces ahí vemos, cuando nuestro espíritu despierta, vamos a sentir otras necesidades aparte de eso. Y eso es importante, porque así se manifiestan los hijos de Dios, con necesidades hacia el prójimo. Bueno, ahora miren, 2 de Pedro 3:1 y 3:2. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación. Miren lo que está diciendo. En ambas, ¿qué dice? Despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. No dijo su entendimiento entenebrecido, su entendimiento perverso. No, dijo su limpio entendimiento. Lo despierto. Entonces, miren, hermano, como que usted diga, Señor, esta palabra dice que por cuanto tú ya usaste a tus siervos para despertarnos con palabra de exhortación, dice que al despertar yo tengo un limpio entendimiento. Entonces esto está diciendo que tenemos la capacidad de recibir porque hemos sido limpiados por el Señor, hermano. ¿No ve que la Biblia dice, ustedes ya fueron justificados, ustedes ya fueron limpiados, ustedes ya fueron lavados? Entonces, hermano, qué bendición. Ahora nada más, ¿qué es lo que se está pidiendo? Despertar el entendimiento que ya está limpio. Mire, podría usted decir, hermano, entonces no damos todo por perdido, ¿verdad? Sino que estamos diciendo, hermanos, hay una administración de parte de Dios en nuestras vidas, por cuanto Él ya hizo una obra en nosotros. Ahora lo que está haciendo es despertar para que se active el limpio entendimiento. Mire, eso es algo que tenemos que hacer. El verso 2 dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Entonces, hermano, nos está diciendo que nos dieron un limpio entendimiento con una administración y capacitación de que recordemos. Mire, eso es lo que está diciendo. Por eso dice, para que tengáis memoria de las palabras, dice. Entonces quiere decir que aquí en esta tatema guardo limpio entendimiento con palabras, miren, palabras que antes han sido dichos, con palabras de profetas. ¿Con qué más? Con palabras del Señor Jesucristo y nuestro Salvador. ¿Y con qué más? Y con ministración apostólica. Oiga, hermano, usted dice, entonces eso estaba ahí en mí.
y yo no lo entendía ni me había dado cuenta, ni por enterado. Cuando el entendimiento está dormido, uno está en ociosidad, sin entender. Por eso dice: ahora que los exhorto, para que su limpio entendimiento despierte, ustedes tienen que empezar a hacer memoria. Dice, oiga, y usted diga: Señor, qué grande es esto. Tenemos que empezar a hacer memoria de lo que ya nos derramaste, de lo que ya nos diste. Entonces, y ahí vamos a llegar al punto de decir: entonces, Señor, llegando a hacer memoria de la administración profética que ya traemos dentro de nuestro entendimiento, entonces vamos a entender los tiempos pasados, vamos a entender nuestro presente y vamos a entender nuestro futuro, hermanos. Mire, usted no necesita que le lean la mano, hermano, ni que le lean el café turco, ni hermanos que le adivinen. Usted no, porque usted es una hija de Dios, es un hijo de Dios, al cual Dios ya le derramó sus bendiciones, amén. Y al derramarlo, se lo derramó con ministración profética, ministración del Mesías y ministración apostólica, hermano. Quiere decir que los que no creen en el ministerio apostólico, que Dios los bendiga y los perdone, hermano, porque están con una mente sin despertar. Hermanos, es tremendo el tiempo que vivimos, cristianos mismos atacando la doctrina de Cristo. Mire, qué tremendo. Porque, hermanos, han hecho libros en contra de la profecía, libros en contra de la danza, libros en contra de manifestaciones de Dios. ¿Y por qué causa lo han hecho? En su ignorancia, y que hay un grupo de ignorantes que lo siguen, hermanos, porque están dormidos en su entendimiento. Entonces tienen que ser despertados por una administración apostólica, porque Pedro es un apóstol. Dice Pedro: despierto, hermanos, su limpio entendimiento para que hagan memoria. Entonces ahí es donde dice el Salmo 1: bienaventurado, hermanos, el que medita en esta ley, porque está buscando recuperar su memoria, los recuerdos de lo que Dios ya le había ministrado, y está buscando entender lo que Jesús ha hecho en su vida, y la administración apostólica también. Entonces, despertarlos con exhortación, vuestro limpio entendimiento. Mire, hermano, la exhortación a veces puede ser como con amonestación, pero cuando solo es exhortación, es buscar la manera de motivar a aquel que está caído, que está desanimado, que se levante, que busque a Dios. Porque hay hermanos que a veces le dicen a uno: pastor, pégale una buena regañada, dale unos coscorrones. No, ¿cómo? Imagínese, hermano, que hasta le piden que le dé coscorrones uno. Dice uno: no, hombre, si la Biblia nos está enseñando los principios fundamentales de la buena doctrina, que lo que tenemos que hacer es exhortar para que su limpio entendimiento despierte. Y qué hermoso. Entonces usted va a decir: Señor, yo quiero saber más de la palabra. Se va a interesar por investigar más, hermano. Se va a interesar por conocer más de la palabra. ¿Por qué? Porque su limpio entendimiento está siendo despertado. Entonces ahí es cuando nosotros, por eso es que el Señor decía: tan necio soy, decía, que habiendo empezado por el Espíritu, ahora vas a terminar por la carne. ¿Por qué? Porque perdieron el entendimiento. Mire, es importante la función de un limpio entendimiento, hermano. Bueno, déjenme seguir un poquito más. Job 36:10. Despierta además el oído de ellos para la corrección. Oiga, hermano, un despertar de nuestro oído para ser corregidos. Que usted diga: hermano, pero si yo oigo bien, pues ni tan bien, porque a veces distorsiona lo que oye. Miren, hermanos, qué terrible es eso. Uno podría decir, hermano, si oyen bien físicamente, pero espiritualmente no oyen bien, distorsionan lo que oyen. ¿Se acuerda usted que el apóstol Pedro decía que los indoctos, al no entender lo que el apóstol Pablo predicaba, decía, torcían lo que él predicaba y lo malinterpretaban?
Entonces aquí es donde nosotros llegamos al punto. El despertar de nuestro oído es importante. No solo a que oiga ruidos. Hermanos, hasta los ruidos tienen significado en la Biblia. No solo a decir un ruido sin significado, sino a que podamos entender lo que el Señor nos está hablando. Fíjense, hermanos, nosotros tenemos un oído que a veces yo digo, qué bárbaro, digo yo, Señor, yo estoy viendo, pero a la vez como que estuviera oyendo. Y no haber leído la Biblia cuando Jesús dijo, no va a ser que viendo, oigan, dijo, y oyendo se arrepientan. Entonces quiere decir que hay una conexión de aquí para acá. Cuando se despierta el oído, también se despierta la visión. Y al despertar la visión, hermanos, empezamos a ver las cosas que Dios quiere que veamos y a través de ver y oír entendamos. Y entonces vamos a llegar a un punto de decir, qué hermoso, hermanos, porque dice aquí la Biblia, despertar el oído para la corrección. Y que usted diga, Señor, bueno, me despertaste el oído nada más para corregirme. Hermanos, corregir tiene un significado muy amplio. Muchas veces nosotros entendemos que corregir es regañar. Corregir, hermanos, es arreglar aquello que está distorsionado. Corregir es arreglar aquello, hermanos, que se malinterpretó. Corregir es ayudar a aquel que no ha tenido un caminar correcto. Bueno, si yo les pregunto a usted qué es corregir, pues usted va a decir, no, pues esto y esto. Hermano, vamos a encontrar una amplia gama de lo que es corregir el oído. Y fíjense que es tremendo que cuando el oído no se corrige, se despierta para corregirse. Hermanos, uno puede perder el balance para caminar. Y van a decir, el hermano iba bien borracho para su casa, hasta así se hacía, y caminaba así tambaleándose. Pero no saben de que lo que pasó fue que el oído empezó a fallar. Y al empezar a fallar el oído, como que su equilibrio se empezó a perder. Mire, hasta con el ojo tiene que ver el equilibrio, hermano. Entonces aquí es donde nosotros llegamos al punto de cómo corregir a través del oído. Bueno, aquí dice, y les dice que se conviertan de la iniquidad. Si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Oye, hermano, lo bonito que está diciendo la palabra, que si nosotros aprendemos a oír, ¿y qué más dicen los versículos? Y les sirvieren, dice, ¿cómo acabarán nuestros días? En bienestar y en dicha. Entonces quiere decir que cuando Dios despierta nuestro oído para corregirlo, entonces, hermanos, Él espera obediencia de nosotros. Y entonces, al tener obediencia a lo que hemos oído del Señor, entonces dice, acabaremos nuestros días en bienestar y en dicha, no en desgracia, hermano. Fíjese que la gente vive con muchos temores de que por el tiempo que vivimos, a saber cómo van a acabar nuestros días. Nosotros podemos decir, por las promesas del Señor, nuestros días van a ser mejores que los del principio. Sí, hermanos, porque como dice la Biblia, aunque tu principio fue pequeño, tu final será grande. Entonces nosotros no esperamos fracaso, ni derrota, ni frustración. Nosotros esperamos que si Dios despierta nuestro oído para la corrección, entonces nosotros esperamos que nuestro final va a ser de gran bienestar, hermanos, de gran bendición. Amén. Entonces vale la pena aprender a oír, hermano. Mire, yo soy muy celoso de eso. También fíjense que la Biblia dice que hay que ser despertados a celo. Yo soy celoso en eso. A mí no me gusta que cuando alguien viene al culto, en la hora del mensaje esté haciéndose bromas o esté platicando con otro en lugar de prestar atención. No me gusta eso. Yo digo, no, es que aquí venimos a aprender. Y con una palabra que casemos del Señor, hermanos, casamos una fortuna. Y nos vamos bien bendecidos. Usted dice, ay, si yo agarrara más en el culto, estaría más bendecido. Pues pídale a Dios que el Señor lo despierte en más cosas. Amén. Despertar del oído. Por eso fíjense que cuando en los días de Elías, hermanos,
En los días de Elí hubo un fracaso terrible en el pueblo de Israel, mortandad tremenda, por causa de que dice que Elí ya no oía a Dios. Ay, hermanos, eso de no oír a Dios es lamentable. Yo me preocupo mucho cuando no escucho a Dios, porque yo me tiro a orar y a veces a pararme hoy y me dice el Señor, habla de esto. Qué bonito, Señor. Gracias, gracias, Señor. Ya me diste lo que... Y ya me voy al material bíblico a sacar, investigar. Y hermano, digo, qué bonito. Estoy viendo muchas cosas aquí, hermano. ¿Por qué? Porque Dios ya me despertó lo que tengo que predicar. Entonces, mire, qué hermoso. Pero en los días de Elí dice la Biblia, hermanos, que había muerte. ¿Y por qué había muerte, hermano? Porque Elí ya no oía a Dios, hermano. Entonces Dios llama a Samuel. Por eso la Biblia dice, antes que la lámpara de Dios fuese apagada en el templo, Dios llama a Samuel, dice la Biblia. ¿Y qué significa Samuel? El que oye a Dios. Miren, Samuel fue un profeta que le trajo mucha bendición a Israel. Entonces aquí es donde debemos de entender nosotros, hermano. El no aprender a oír nos trae fracasos, nos trae desgracias, nos trae pobreza, nos trae frustración. Y el aprender a oír a Dios nos trae riqueza, nos trae gozo, nos trae alegría. Amén. Entonces, mire, hermano, qué bueno y qué importante es esto, que lo aprendamos de parte del Señor. Voy a salirme ahí del despertar el oído ahora. Salmo 57:8. Despierta, alma mía. Despierta, arpa y lira. Saludaré al nuevo día, dice. Fíjese, hermano, que esto de despierta, alma mía, y despierten arpa y lira para saludar al nuevo día, está hablando, hermanos, de que cuando alguien despierta al canto para Dios, llega el otro día y despiertan con gozo, con alegría. ¿Por qué? Porque Dios despertó el cántico nuevo en sus vidas. Y esto es algo que tenemos que aprender. Miren, hermanos, no crea que esto se refiere nada más a los que tocan y cantan allá. No, esto se refiere a todo el pueblo de Dios. En otro pasaje del Antiguo Testamento dice, Débora, despierta. ¿Qué le dice que despierta? Y entona, le dice. Mire, hermano, le está diciendo que haga bien el canto, que lo exprese bien. Y aquí está diciendo, despierta arpa y lira. Quiere decir que debemos de preocuparnos porque la música funcione bien en nosotros. Usted trae música por dentro. Cuando oye algo empieza... ¿Y por qué empieza así, hermano? Mi hermano, esos negritos, qué bárbaros. Yo en Estados Unidos, cuando los veía, me daba mucho gozo verlos. Cuando me invitaron a predicar a Nueva York, hermano, un hermano me llevó al lugar más famoso de ahí de Nueva York. Y adelante oía yo, tac, 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 pa, 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 pa. Sí, qué ritmo. Y oye, ¿eso dónde es? Venga, ahorita lo voy a llevar para que vea eso, me dice. Un negrito con 3 cubetas de plástico, hermano. Y esa era su batería. Pero viera qué música sacaba con los... ¿Cómo se llaman esos palitos, Arturo? Las baquetas. Hermano, qué bien tocaba. La gente pasaba y le daba dinero. Pero qué ritmo tenía. Y uno dice, hermano, eso es despertar arpa y lira. Es como decir, despierten el gozo de los que están aburridos, despierten la alegría de los que están tristes, toquen el instrumento y entonen bien. Entonces, hermanos, cuando eso viene ahí, qué hermoso, uno se conmueve y se despierta lo que tenemos por dentro. Usted trae una orquesta por dentro, ¿lo sabe? ¿Qué instrumento hay que despertar ahí? Arpa y lira. En otro dice salterio y flauta. Entonces usted va a decir, Señor, ¿cuántos instrumentos nos pusiste adentro de nosotros?
para que despertemos. Y esto está bonito. Por eso fíjese que una vez le dije a Arturo, y Arturo, ese canto lo sabes. Le digo, hay gozo en la casa del Señor, porque Él está junto a mí. Ah, qué bonito, hermano, cuando eso se canta con el despertar del instrumento que ya nos pusieron. Por eso el tema dice que ¿cómo dice el tema? A ver, mía, se me olvidó, ¿usted se acuerda? Despertando lo que Dios ya nos dio, ya nos derramó. Despertando lo que Dios ya derramó sobre nosotros. Digo, Señor, ¿cuántos instrumentos traeremos dentro de nosotros? Qué lindo, ¿verdad? Y entonces el Señor dice, despierta eso, despiértalo, porque en mi casa debe haber gozo y alegría. Entonces, hermanos, que nosotros no nos veamos mal encarados siempre, ¿verdad? Bien serio, ¿verdad, hermano? Y que se vea el gozo del Señor en nosotros, porque el Señor ha hecho eso. Y mire, dice Salmo 57:9, Señor, te alabaré, ¿cómo dice? En todas partes. Le contaré de ti a todo el mundo. Esa es una versión Spanish PDT, se llama. Le contaré de ti a todo el mundo. Puede ser con cántico o puede ser evangelismo. Despertemos el evangelismo que hay en nosotros, hermano. Sí, hay que despertar ese evangelismo, porque la iglesia tiene dormido el evangelismo. Nadie le habla de Cristo al perdido. Necesitamos despertar eso. Y qué bonito, ¿eh? Te alabaré en todas partes. Le contaré de ti a todo el mundo. Ah, hermano, alabanza que evangeliza o evangelismo predicado, hablado a la gente. Y de esa forma, hermano, quiere decir que la iglesia va a estar viva siempre. Yo creo que siempre que la iglesia evangeliza, va a estar viva, hermano, va a estar avivada. Cuando la iglesia no ha despertado en eso, va a estar dormida y va a estar triste. Y no va a haber un mover de Dios. Entonces, miren, bueno, ya casi, ya dijeron que ya se cumplió el tiempo, hermano. Bueno, Isaías 44:26. Yo el que despierta, dice, mire, hermano, este despertar. Yo el que despierta, dice, la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Pero dice, yo el que despierta la palabra de su siervo o de su sierva. Aquí va, hermano. Yo el que despierta la palabra. Hermanos, qué triste no despertar a la palabra, porque lo que más necesitamos es la palabra del Señor. Dice en la Biblia que debemos de tener hambre y sed de su palabra. Por eso cuando Ezequiel habla, dice, fueron oídas tus palabras, dijo, yo las comí, pero él se comió un libro, hermano. Entonces aquí es donde nosotros vemos que Dios ya puso la palabra, ya la derramó sobre nosotros también. Por eso es que cuando decimos, por la palabra eres sanado, por la palabra eres liberado, por la palabra Dios te bendice y te ayuda, la palabra ya está aquí adentro, porque Dios la derramó sobre nosotros. Entonces ahora, hermanos, lo que nos toca a nosotros es despertar a anhelar la palabra siempre, desear su palabra. No solo de pan vivirá el hombre, dice el Señor, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Entonces, hermanos, cuando nosotros le decimos al Señor, úsame, Señor, y dame la palabra, nos convertimos en la boca del Señor. Mire qué importante. Usted puede estarle hablando a alguien de Cristo, usted se convierte en la boca del Señor. Que Dios despierta su palabra. Hermanos, cuando uno evangeliza, uno se asombra y dice, ¿de dónde me salió tanta palabra? Dice uno, qué bárbaro, yo estaba preocupado que les iba a decir, y el Señor habló, pero abundante palabra. Entonces, miren, hermano, nosotros necesitamos despertar en la palabra. Hay otros despertares.
despertar a la iglesia, despertar al servicio, despertar al evangelismo. Hay varias cosas más que podemos compartir, pero mire, ahí vamos a parar por hoy porque ya el tiempo ya se nos acabó. Pero hoy digámosle al Señor: Señor, queremos despertar. Es un fracaso estar dormidos. No queremos estar dormidos. Queremos que tú nos despiertes. Porque yo le hablé, sin mucho, 8 despertares hoy. Pero hay muchísimos despertares. Entonces usted dígale al Señor, en esos despertares que aún no he despertado, Señor, despiértame, despiértame, porque miren, el despertar nos trae gozo, nos trae alegría y nos trae equipamiento, hermanos. Somos capacitados. Es una administración muy grande el despertar. Dígale al Señor ahí donde está: Señor, si usted cree que Dios le ha hablado a su corazón, dígale: Señor, yo necesito que nos despiertes. Nosotros necesitamos que nos despiertes en la palabra, porque, Señor, sin la palabra no somos nada. Seríamos vendidos al pecado. Entonces nosotros necesitamos que tengamos hambre y sed de la palabra, que cumplamos y obedezcamos a toda la palabra que el Señor nos trae y hagamos conforme a la palabra que el Señor nos ha dado. El oír sus mandamientos y obedecerlos es cumplir con su palabra. Hoy digámosle: Señor, por favor, despiértame. Despiértanos, Señor. Queremos ser despertados y que al despertar en las diferentes ministraciones que han derramado sobre nosotros, seamos activados, Señor, para vivir conforme a eso que nos han dado ya. Por favor, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que tu mover de despertar en nosotros no se detenga. Que aún en nuestra cama, o aún en nuestro diario caminar, o aún en el trabajo que hacemos, seamos despertados, Señor, a vivir la experiencia de la maravillosa forma como nos despiertas, para que nosotros seamos activados en cosas mejores. Papito, bendecimos, exaltamos y glorificamos tu nombre. Yo te pido, despierta a tus hijas, despiértalas, Padre, con ese despertar glorioso de la mañana, con ese despertar glorioso de tu espíritu. Despierta a tu iglesia, Padre, a tus hijas, a tus hijos, en ese despertar de búsqueda, en ese despertar de entrega, en ese despertar de servicio. En el nombre de Jesucristo, Padre, yo los bendigo, Padre, para que despierten a otras cosas que tú también has derramado en sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús, que tu despertar, Señor, venga a la vida de mis hermanas y hermanos. Por favor, Padre, que así sea hecho conforme a tu palabra, Señor. Despierta su limpio entendimiento, Padre. Por favor, levanta esta iglesia como una iglesia viva, como una iglesia guerrera, como una iglesia que proclama guerra en las naciones, como una iglesia, Señor, que predica el evangelio y te sirve con gozo